Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 91 que se ve muy interesante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos una ecuación exponencial. Este 3, este 9 y este 3 pues todos son factores de 3, ¿no? Pero este 10 no es factor de 3. Por lo tanto no vamos a poder conseguir tener una simetría en ambos lados de la igualdad como en otros desafíos anteriores. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de conseguir una ecuación de segundo grado. Para ello vamos a hacer un cambio en este término de aquí. Vamos a escribirlo como 3 a la x y esto elevado al cuadrado. Eso lo podemos hacer por propiedades de los exponenciales, ya que nosotros podemos multiplicar los exponentes. Esta propiedad se llama potencia de potencias. Luego tenemos más 9 y esto es igual a 10 por 3 a la x. Muy bien, tenemos por aquí 3 a la x y 3 a la x por acá. Podemos hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser que 3 a la x va a ser igual a t. Entonces, en todo lugar donde tengamos 3 a la x vamos a cambiar por t. Aquí me queda t al cuadrado. Fíjense, me queda al cuadrado porque tengo lo que está dentro del paréntesis es 3 a la x, pero fuera tengo un 2 más 9 y esto va a ser igual a 10 por t o 10t, da lo mismo. Ahora vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Nos queda t al cuadrado más 9 y este 10t que está en el lado derecho me queda como menos 10t. Y esto igualamos a 0. Muy bien, vamos a ordenar esto de aquí. Me queda primero la variable al cuadrado, luego la que tiene la variable elevado a la 1, 10t, y luego el término independiente, 9. Y esto es igual a 0. Ahora sí se puede pues observar muy bien que es una ecuación de segundo grado, que podemos solucionarla con la fórmula general o también factorizando. Me parece que es más fácil factorizarla. Entonces abrimos dos paréntesis y esto va a ser igual a 0. En cada paréntesis va a ir la variable, en este caso es la t. Entonces ponemos la t en ambos paréntesis. En el primer paréntesis va a ir este signo, menos, y en el segundo la multiplicación de estos dos. Menos por más me da menos. Ahora necesito dos números, pongan mucha atención, dos números que multiplicados me den 9. Y que sumados o restados me den 10. Esos números son el 9 y el 1. Porque menos 9 por menos 1 me da 9 positivo. Y si sumamos menos 9 más menos 1 me da menos 10. ¿Listo? Una vez que tenemos esto podemos igualar cada paréntesis a 0. Igualo el primer paréntesis a 0. T menos 9 igual a 0. Y por acá voy a igualar este paréntesis de aquí. T menos 1 igual a 0. Muy bien. Ahora por aquí tenemos que t va a ser igual a 9. Y por acá tenemos que t va a ser igual a 1. Vamos a continuar por aquí. Tenemos que t es igual a 9 y que t es igual a 1. Muy bien. Pero lo que buscábamos no era t, sino x. Por lo tanto tenemos que devolver el cambio que hicimos en este paso de aquí. Entonces, en vez de t, vamos a poner 3 a la x. Tenemos 3 a la x y esto va a ser igual a 9. Ahora, el 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado. El 3 a la x queda igualito. Y acá el 9 lo escribimos como 3 al cuadrado. Con el único objetivo de tener misma base en ambos lados de la igualdad y pues tener una simetría entre la igualdad. Ahora, como tenemos misma base, quiere decir que los exponentes tienen también que ser iguales. Por lo tanto, x es igual a 2. Y ya he obtenido una solución para mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver qué pasa por aquí. Tenemos que t es 3 a la x. También tenemos que devolver el cambio, ¿no? Tenemos 3 a la x y esto es igual a 1. Muy bien. Aquí nosotros podemos aplicar logaritmos para solucionar este ejercicio, pero también podemos utilizar la lógica. Fíjense, nosotros tenemos que x, 3 a la x. Aquí solo hay una forma de que esto sea una igualdad,
y es que x debería valer 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Pues me queda 3 a la 0 y esto es igual a 1 y luego 3 a la 0 es 1 igual a 1 y tendría pues una igualdad. Por lo tanto, la única solución para mi ecuación, esta ecuación de aquí, es que x sea 0. Entonces esta es la otra solución para mi ecuación exponencial. Ahora tu trabajo pues es realizar la comprobación con ambos términos, con 2 y con 0. Tenemos que reemplazar en donde está la x y tiene que dar una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te salió la comprobación, si te gustó el video y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.